El futuro es hablar de paz o soñar con la paz en Colombia. Pero Mauricio, esta parece difuminarse, alejarse cada día más por cuenta de situaciones que se venían acumulando. Por ejemplo, ese paro minero que para muchos en realidad fue un Sí. paro armado, liderado por las autodefensas gaitanistas, también conocidas como Clan del Golfo. Y ya al presidente de la República este fin de semana se le rebosó la copa y dijo no más al cese bilateral con el clan. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene, Juan Pablo? Pues ahora las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo han enviado una carta en la que ellas han manifestado que continúan con la voluntad de seguir en las negociaciones de paz. Ahí estamos mostrando justamente en este momento el documento que ellos firmaron el fin de semana con el cual manifiestan su voluntad de continuar queriendo estar en este proceso de la paz total. Sin embargo, pues recordemos el presidente dijo que va, además del cese bilateral que ya no existe, hay una lucha frontal contra el Clan del Golfo. Pero Juan Pablo, que sea el abogado del Clan del Golfo quien nos explique qué viene de ahora en adelante, cuáles son por lo menos las propuestas que ellos tienen para continuar vinculados a la paz total, si es que así se puede dar. Recordemos también que ellos manifestaron que no están de acuerdo con esta ley de sometimiento a la justicia. Abogado Ricardo Giraldo, bienvenido a Sigue la W. Bueno, por un lado ustedes nos manifestaban hace unos días, hace pocos días, que definitivamente no estaban de acuerdo con ese plan de sometimiento, que ustedes querían uno aparte, tal como se está haciendo con el ELN, y ahora el presidente Gustavo Petro dice que no va a haber cese bilateral y que hay una lucha frontal. ¿Qué viene ahora entonces? Porque no hay acuerdo, no hay un consenso común, no va a haber paz total con el Clan del Golfo. Buenas tardes, Mauricio. Un saludo especial, Juan Pablo. Pues como lo he dicho ya en varias oportunidades, se recibió con sorpresa y de mi parte, hablo yo como abogado, con tristeza el anuncio del gobierno nacional hecho por Twitter, que nuevamente volvemos al gobierno del Twitter, eh, en el cual suspendía de manera unilateral el cese al fuego que había decretado en el mes de diciembre del 2022. ¿Qué sigue ahora? Pues no lo sé, realmente no lo sé. No ha habido una comunicación oficial con el gobierno en este momento que dé una pauta o una línea clara de si seguimos dialogando o definitivamente no hay nada más que hacer, y allí terminaría entonces mi labor como abogado al frente de los temas de los acercamientos con el gobierno nacional para la paz total. Es decir, que en este momento usted ya prácticamente está a escasos días, minutos, horas, no sé, de dejar de ser abogado del Clan del Golfo, y ellos se irían definitivamente nuevamente a tomar las armas No, para, cerrarían la sí, puerta. cerrarían la Es que las puerta. armas las tienen y no las han dejado, Mauricio. Y, Aquí sí no podemos decir cosas que no son. y Ellos seguir. no han dejado las armas. Tan no las han dejado que durante 15 días prácticamente tuvieron paralizada una región del país en medio de un paro minero que de minero no tenía nada. Y de presión para el gobierno sí. Y sumarle a eso, Juan Pablo, que estaban copando algunas de las regiones, y por eso lo denunciamos aquí en Sigue la W, en algunas regiones de Córdoba, donde estaban llegando con incursiones, pintando grafitis, cerrando vías. Todo eso se hizo durante pues, el cese bilateral. Entonces, mejor dicho, ya puerta cerrada, ya viene la lucha frontal. Pero Mauricio, eso es tu opinión, la de Juan Pablo, que es respetable, pero la pregunta hacia mí como abogado, ¿cuál es? Mire, abogado, yo le concreto la pregunta. De lo que usted alcanzó a hablar con sus clientes, con los señores de las autodefensas gaitanistas de Colombia, ellos sí tienen o no tienen voluntad de mostrarle al país que quieren avanzar en este proceso de búsqueda de paz total. Porque después de que paralizasen durante 15 días prácticamente toda una región, pues uno duda mucho de las intenciones de paz total de un grupo de este tipo. Claro, Juan Pablo, gracias por la concreción en la pregunta. Y de esa manera debo responderte de manera concreta. Eh, eh, la consigna de ellos, de las autodefensas gaitanistas de Colombia, siempre ha sido una desde que me contrataron, y es la paz total y atender al llamado que les hizo el gobierno nacional como una política de Estado. A ese llamado de paz ellos han respondido. ¿Qué es lo que pasa, Pablo? Hace una semana exactamente que me reuní con el alto comisionado de paz, con algunos gobiernos como testigos de ese diálogo y con la conferencia episcopal,
y se iban a construir o a formar el sistema de monitoreo y verificación al cese bilateral al fuego, que desgraciadamente que se decretó desde el mes de diciembre y hasta la fecha no existía ese sistema, que es el único que permite con certeza establecer si son o no son los diferentes actores del conflicto quienes están detrás de los actos de vandalismo. Actos de vandalismo que los hay, por supuesto que los hay, nadie los desconoce, porque nadie se va a inventar una ambulancia quemada, unos buses quemados, unos camiones quemados. Ahora, el problema que se tiene que resolver es quién lo hizo. Todos señalan que fueron las autodefensas gaitanistas de Colombia quienes lo hicieron, pero ellos de manera categórica, a través de unos comunicados, han dicho que no, que ellos están de acuerdo con el paro del pequeño minero ancestral y tradicional, pero que no están detrás de los actos vandálicos que generaron o que se han ocasionado con esto. Además, Juan Pablo, yo sí quiero una precisión, y es más respeto por los manifestantes del paro, es por respeto a ellos, porque es que ellos, yo no le vi armas a ellos en las noticias que se han mostrado, que son los que se han manifestado. No, abogado, pero en este programa... A ellos. No, abogado, pero en este programa entrevistamos a los habitantes de la región y ellos nos aseguraron, no uno, varios, y además en distintos municipios de la zona, que por la vía armada los estaban obligando a salir. Y por la vía armada los estaban obligando a protestar. Entonces, ahí también, abogado, yo le creo a la gente que está en la zona. Usted, por supuesto, pues le cree a sus clientes. Pero digamos que esa es otra discusión en la cual, pues, digamos, no vamos a adentrarnos. En cambio, yo sí quiero que vayamos un poco más allá en algo que usted acaba de decir, abogado Ricardo Giraldo, y es el tema de los puntos sobre los cuales, o digamos como el esquema o los acuerdos para avanzar o para consolidar el cese bilateral. Esto nunca se habló, porque he visto en las últimas horas que usted habló de una reunión que sí hubo con el Alto Comisionado para la Paz. Pero esa reunión fue antes o después del cese bilateral, sobre los puntos claros y definitivos para que se pudiera avanzar en un cese bilateral verificado. ¿Se habló o nunca se habló? ¿Se mandaron mensajes? ¿Nunca se mandaron? ¿En qué quedó eso? Porque finalmente eso se decretó al finalizar el año pasado. El último día o el penúltimo día de diciembre del 2022. Alcanzaron a pasar casi 3 meses. ¿Y eso nunca se concretó? Te respondo. El gobierno lo decretó mediante el decreto 2658 del 31 de diciembre del 2022. En ese decreto, valga la redundancia, donde se decreta el cese bilateral al fuego entre el Estado y las autodefensas gaitanistas de Colombia, se establecía la creación de unos protocolos de verificación al cese al fuego. Esos protocolos no se crearon, no se conformaron. Y la semana pasada, es decir, el martes de la semana pasada, que por eso le digo que se había recibido con sorpresa por parte del gobierno, se habían quedado unos compromisos de crear el sistema de monitoreo y de verificación del cese bilateral al fuego el día martes. Y el domingo se levanta el cese bilateral al fuego conforme a unas informaciones que yo no voy a entrar a decir, porque usted dice que esa no es la discusión de si es cierto o no es cierto, pero ese era el sistema que se había pactado con el Alto Comisionado de Paz, que era el único canal oficial e institucional para establecer si todas estas acciones o no estaban enmarcadas dentro de lo que se había decretado como el cese bilateral al fuego y si eran ellos o no los responsables de esas acciones. Eso no se hizo, no se logró conformar el sistema de monitoreo y hasta ahora, pues, como siempre han sido decisiones unilaterales del gobierno, tanto el cese bilateral al fuego como su suspensión, pues no hubo sistema de verificación ni se conformó el comité para el protocolo. Sí, abogado, el ministro de Defensa dijo que existe evidencia de que el Clan del Golfo fue el autor de toda la violencia que se registró en Tarazá. ¿Usted tiene evidencia de que no fue el Clan del Golfo más allá de un comunicado en donde los integrantes dicen que ellos no fueron? No, la evidencia no la tengo yo porque recuerden, yo soy ese abogado, yo no pertenezco a esa estructura, pero al alto comisionado ellos sí le hicieron llegar esos elementos
donde demuestran que no son ellos los que participaron en eso, sino que fueron otros actores los que lo ocasionaron. Y ellos lo que sí manifestaron de forma categórica es que cómo se les ocurre que ellos van a volar unos acueductos, unos tubos de acueducto, cuando ellos en muchas zonas del país son los que llevan el acueducto a esas zonas, que eso no tendría sentido. Y menos, quemar una ambulancia para después salir jugando con la camilla de la ambulancia como si fueran niños chiquitos, que eso no hace parte de una organización que lo hubieran hecho ellos. Eso lo sabe el comisionado, eso lo manifestaron. Ahora, que el ministro dice tener pruebas, pues las debe tener. ¿Que son ciertas o no son ciertas? Pues no lo sé, porque es que el ministro no es el que se interna en el monte ni están en las zonas. A él le llega una información que sus organismos de inteligencia y de seguridad le brindan. Que eso sea o no real, pues será el ministro quien ya le dio su valoración y la dio por hecha sin haber escuchado la otra parte, conforme se había establecido que era a través del sistema de monitoreo y verificación del cese bilateral al juez. Con el alto comisionado de paz se llegó a hablar del sometimiento a la justicia, que ustedes no estaban de acuerdo. Repito, no es ustedes. Ellos, las autodefensas gaitanistas, nunca han estado de acuerdo con el sometimiento y lo han dicho en todas partes y con él lo han hablado. Cuando se reunieron con unos facilitadores, quedó eso claro y se había establecido que iban a haber unos diálogos. Ahora, yo no voy a entrar en ese entuerto jurídico de si es negociación o diálogos, que si son políticos o no son políticos, porque les da pánico y pavor a los del gobierno y a muchos políticos hablar de que tienen estatus político. Salgámonos de esa discusión. Sí plantearon diálogos con ellos. Eso sí quedó claro. Diálogos. ¿Qué iba a pasar en esos diálogos? No se sabe. Pero quedó claro en que no iba a haber sometimiento y eso siempre lo han dejado claro las autodefensas gaitanistas de Colombia. Volvamos, abogado, al tema de los protocolos. Usted nos dice que el martes pasado, es decir, hace 8 días, se dio esa reunión en donde se habló de establecer los protocolos y sobre todo de conformar un comité para hacerle seguimiento a los mismos. ¿Cómo iba a operar ese comité que finalmente nunca se instaló? Para que podamos tener una idea de esa arquitectura que por lo menos hoy entra en remojo. Juan Pablo, yo sería un irresponsable y un mentiroso si le digo que funcionaría de X o Y manera. Yo no lo voy a respetar a usted con eso. No tengo la menor idea de cómo iban a funcionar. Lo que se habló era que se iba a crear un sistema. ¿Quiénes lo iban a conformar? En el decreto 2658 está quienes lo conformarían, que sería comunidad internacional, algunos personas de confianza que las AGC nombrasen, fueran miembros o no miembros, civiles o no. Eso tampoco quedó claro, pero quedó establecido dentro del decreto. Pero en esa reunión del martes de cómo se iba a conformar o quiénes harían parte, le ofrezco excusas, pero no le puedo decir mentiras porque no se habló. No se preocupe. Pero es que vamos entonces a ahondar un poquito en eso, porque uno cómo puede comprometerse, uno cómo puede plantear un cese bilateral si no hay quien lo verifique, si no hay un protocolo definido, si no hay unos elementos que sirvan de base para que eso funcione y para que eso pues tenga unas instancias que, pues usted mismo lo dice, pues ya no se dieron por el momento. Antes de la reunión del martes, ¿esto se había hablado? ¿O tuvo que pasar mes y medio más el paro minero en el Bajo Cauca para que el comisionado de paz fuese a buscar la estructuración de este protocolo con los miembros de las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo? Juan Pablo, tengo que ser objetivo y leal con la historia. Los que guardaron silencio este tiempo, esperando a ver qué era lo que iba a pasar con el gobierno ante tanta especulación y ante tanto rumor, fueron las AGC. Ellos guardaron silencio esperando a ver qué era lo que el gobierno iba realmente a hacer dentro de ese marco jurídico que se iba a expedir. ¿Por qué? Porque se expide la ley 2272 del 2022 y allí se plantean un poco de escenarios positivos, algunos estemos o no estemos de acuerdo con ello, pero ampliaba la posibilidad de la aplicación de la ley 418 del 97 que hablaba de justicia transicional. Ellos guardaron silencio en ese momento.
¿Qué pasó? Ahí es cuando entro yo, me nombran a mí como abogado, me contratan a mí como abogado para representarlos en el tema de la negociación, una eventual negociación jurídica con el Estado. Pero cuando llegamos a esa reunión nos damos cuenta que unos protocolos que aparentemente habían diseñado como un borrador para las AGC, ya no era ese borrador, sino que estaban en la elaboración e implementación de otro. Es decir, al martes de la semana pasada no habían protocolos claros y establecidos, y esto fue manifestado por el señor comisionado. Entonces, usted tiene toda la razón y es lo que yo vengo diciendo, que el error que comete el gobierno, no porque no tenga la obligación constitucional y legal de proteger la vida y los bienes de las personas del Estado, lo tiene que hacer y yo estoy de acuerdo con eso. Pero si usted se mete en una negociación y habla de paz total con unas personas, tiene que ser claro con esas personas y decirles, si se va a ver un cese bilateral al fuego, por lo menos que estén los instrumentos claros y precisos dentro del ámbito de movilidad en el que van a haber ese cese bilateral al fuego. Entonces, esos sistemas y esos protocolos hoy en día no existen. ¿Qué órdenes se han impartido al interior de la organización criminal? Es decir, en ese momento las estructuras, ¿qué orden han recibido por parte de sus altos mandos? No tengo la menor idea, Mauricio, porque te repito, yo no hago parte de las AGC, por tanto yo no recibo órdenes de ninguno, ni conozco qué órdenes habrán impartido entre ellos. Pero eso, pregunta de Mauricio, me lleva a otro punto, abogado. Hoy día, ¿quién manda en este grupo? Porque Otoniel, recuerdo yo, y de hecho hace un instante Julio nos lo decía, mandó una comunicación desde la cárcel en donde él se encuentra detenido en los Estados Unidos, diciendo que existía toda la buena voluntad y las ganas de participar de la paz total. Y pues si usted además lo nombran abogado, también es para mostrar que sí hay una voluntad. Pero ¿quién está mandando? ¿Quién decide qué se hace, qué no se hace, hasta cuándo se habla, si se mantiene o no se mantiene esa voluntad de paz? En fin, ¿quién Juan manda? Pablo, muy importante tu pregunta y pertinente además, que le agradezco. El señor al que ustedes llaman como Otoniel, yo no lo conocí más allá de los medios y tanto boom que le dieron a la captura de Aliette, todo eso, no lo conocí. Pero es lo mismo que pasa con la misma carta que envió el señor Mancuso, que ya estando en la cárcel quieren sumarse a la paz, hablan de paz, pero no son los que están sentados ni en la mesa, ni están en este momento en los territorios, ni en el monte, que son los que están allá metidos lidiando con el conflicto. Repito, sin decir ni que son monjitas de la caridad, ni vienen de ningún monasterio, no. El tema es claro, están en el conflicto y ellos quieren participar. La carta que envía el señor Otoniel es coincidente y consecuente con lo que han enviado las autodefensas gaitanistas de Colombia en sus diferentes comunicados. Incluso, mire el que expiden el día domingo, si no estoy mal, donde dice que pese a la suspensión del cese bilateral al fuego por parte de las AGC, ellos continúan con la voluntad plena de alcanzar la paz total. ¿Quién manda? El Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia es quienes toman las decisiones en consenso. Existe un comandante general, digo yo, porque yo no sé cómo se dirá militarmente ese nombre, pero es el comandante, que es el comandante Javier, es el comandante de las AGC, pero existe un Estado Mayor y son ellos quienes toman las decisiones en consenso frente a todo el tema que tiene que ver con la paz total. Allí nadie se salta a nadie, es la instrucción que me han dado, que ellos imparten entre ellos y es lo que me socializan para poder hacerles claro. Pero ahí está Giovanni de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo. Sí, claro. Él está en el Estado Mayor. Sí, pues, pero entonces claro. sería el cabecilla, el jefe, o qué. No, porque nos dice el comandante Javier. Él es el comandante general, sí. Él es el comandante Javier, el mismo Chiquito Malo. Sí. Bien. Óyeme, abogado, una última pregunta. El presidente hizo el anuncio de que se suspendía con las AGC el cese al fuego bilateral este fin de semana. Hoy o ayer, ¿a usted lo llamaron de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para ver si eso se podía recomponer o nada? Ese mismo día hablé con el doctor Danilo, fue una
charla respetuosa, obviamente con posiciones diferentes, pero todavía con el ánimo de los dos, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y yo como abogado de las AGC, en continuar en diálogos constructivos que nos permita llegar a una paz total. Juan Pablo, es que si no existe paz total con todos los actores del conflicto, llamen como los quieran llamar, llamen los bandidos, traquetos, clanes, gamines de barrio, como los han tildado de algunas veces, actores políticos, guerrilleros, lo que quieran, pongan el nombre que quieran. Pero si no hacen la paz total con todos, no va a haber paz total. Porque lo único que va a hacer siempre y se va a seguir cometiendo el error histórico de la paz es que solo quiero la paz con el que me la llevo mejor. Y no es así. Esa no es la paz. La paz total es con todos, o si no, este país va a seguir siendo inviable en temas de seguridad y de paz. Ese es el tema. Quitémosle el nombre que le quieren poner de político, porque a todo el mundo le asusta eso y eso es lo más irrelevante. El tema real es que haya paz, que no haya más sangre, que no se siga muriendo la gente, ni de hambre ni por las balas. Ese es el verdadero sentido. Pero si seguimos en esas posiciones de ego, de soberbia, de prepotencia y decir que es que yo solamente me siento con este, pero a este si se somete, si no de malas, si lo acabo, es un error. Porque llevamos más de 50 años en guerra y todo el mundo tiene el mismo discurso y ningún grupo se ha acabado. Entonces ese argumento tiene que cambiar. Abogado Ricardo Giraldo, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. A ustedes, Juan Pablo, Mauricio, un gusto. Cuando quieran estaré siempre para sus micrófonos.